Buen día con todos, mi nombre es Julio César Rosero Rodríguez, soy estudiante de primer semestre de la maestría en educación de la Universidad Iberoamericana. Hoy, por medio de este video, trataré de dar una explicación del proceso histórico que ha sufrido la escuela y el pensamiento crítico a partir de un periodo histórico que inicia desde el siglo XVI y finaliza en el siglo XXI, dando así algunas características principales presentes en cada siglo y finalmente daré algunas conclusiones o comentarios finales que abordarán con mayor claridad esta temática del proceso histórico en relación a la educación. Bueno, en primer lugar, para enmarcar este desarrollo histórico relacionado al pensamiento crítico y educativo desde el siglo XVI al siglo XXI, tenemos que abordar el siglo XVI. El siglo XVI está enmarcado bajo unas características fundamentales que cambian el horizonte de nuestra cultura, nuestros territorios, que en primer lugar se debe tener en cuenta que en el año 1492 se da el descubrimiento de América y es donde la cultura española y culturas europeas llegan a nuestro territorio a fundar y a desarrollar su pensamiento en nuestras culturas antiguas. Es decir, que las culturas prehispánicas como los incas, los mayas y los aztecas llegarán a su fin y adoptarán una cultura alejada de ellos y diferenciada de ellos. Es entonces donde el pensamiento católico, desarrollado en Europa durante toda la Edad Media y desarrollada por la cultura española, llegará a nuestro territorio y se enmarcará en el campo educativo. Entonces, en esta primera parte, una de las características fundamentales del siglo XVI en desarrollo de la educación o en relación a la educación es la implementación de este pensamiento teocéntrico, evangelizador o católico dentro de la mentalidad o de la conciencia del sujeto americano. Entonces, en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, ya la evangelización hacia los indígenas ya está hecho, la prohibición de la lengua indígena se ha dado de manera contundente, la finalización de estas culturas antiguas ya se da también, y es entonces en donde el pensamiento católico y la cultura española se implantará en nuestro territorio. Es así como se dan la creación de los primeros establecimientos educativos que serán desarrollados en los primeros monasterios establecidos acá en América y principalmente ya desde el 1550 en adelante se dará la fundación de las primeras universidades en Colombia, ¿sí? Primero llegarán entonces en el 1580, se fundará en la ciudad de Bogotá la primera universidad llamada la Universidad Santo Tomás. Seguida de ella también la Universidad Javeriana, fundada en el 1622, y la Universidad San Nicolás de Mina, fundada en el año 1624. Finalmente, también entre las primeras 4 universidades fundadas acá en Colombia está la Universidad de San Buenaventura, fundada en el año 1742. Todas, en primer lugar, establecimientos educativos donde se promulgaba el pensamiento católico y que principalmente trataba de educar a las élites criollas españolas, siendo así que estas élites vendrán a ser élites ya establecidas bajo un régimen educativo en donde los indígenas aún no tienen esta, digamos, esta condición y donde no son, digamos, no son de una manera pensados bajo un establecimiento educativo, ya que la educación, en primer lugar, se entenderá en este caso como la adquisición de una cultura nueva relacionada al campo religioso. Entonces, estas son las primeras características presentes en este siglo, donde el pensamiento religioso es la principal característica para desarrollarse en los establecimientos educativos fundados en nuestro país. En segundo lugar, tenemos que desarrollar este proceso histórico enmarcado en el siglo XVIII.
El siglo XVIII marca grandes diferencias a comparación del siglo anterior, en el siglo XVII, que se ve enmarcado directamente la relación de establecer un pensamiento católico cristiano dentro de nuestro territorio por medio de la evangelización. ¿Sí? Este siglo XVIII está enmarcado principalmente bajo un movimiento que se viene desarrollando en Europa, un movimiento intelectual que alberga o relaciona un gran campo del intelecto y las artes, como es el proceso de la Ilustración. La Ilustración promueve el uso de la razón. La razón se entenderá como el pensar por sí mismo. Se relacionará también con la ciencia, con el libre pensamiento y también con la propagación de la educación a un campo mucho más amplio. ¿Sí? En el siglo XVII la educación estaba basada o se implementaba sobre unas élites minoritarias que de alguna manera promulgarán el nombre de Jesús. El saber leer y escribir se relacionaba a evangelizar la Biblia en todos los territorios americanos y especialmente en las culturas indígenas, cambiando la conciencia indígena a una conciencia cristiana. ¿Sí? Entonces en el siglo XVIII ya será la Ilustración que se desarrolla desde el siglo XVII en Europa y que acá llegará en el siglo XVIII basándose principalmente en el desarrollo libre de la educación o la educación como un servicio público. Entonces aquí habrán dos acontecimientos importantes como es la Revolución Francesa y el proyecto de la Ilustración. También se desarrollará el siglo de las luces, significará la luz como la relación de lo luminoso, de la idea y de la ciencia, del libre pensamiento, contrario al pensamiento relacionado en la fe que se dio en toda la Edad Media, que es el oscurantismo. Entonces la luz significará la luz de la razón. Estos dos acontecimientos, como la Ilustración y la Revolución Francesa, implementarán también el derecho, digamos que fundan los derechos del hombre como un hombre libre, y también la educación se enmarcará ya no sobre unas élites minoritarias, sino la educación se propagará a un campo mucho más grande. ¿Sí? Gran parte de indígenas o de trabajadores o entendidos como esclavos de la época también llegarán a un campo, o por lo menos se propagará un poco la educación en ellos, con el fin de que el leer y el escribir sean dos actividades básicas para el convivir en la sociedad. Entonces, el leer y el escribir también servía mucho para promulgar la Biblia, para leerla, para reflexionar y para adoptar un pensamiento y una religión que primeramente no se tenía en nuestro territorio. No nos olvidemos que en nuestras culturas creían en otros dioses, en otros pensamientos y en otras costumbres, y venimos a adoptar un pensamiento teocéntrico que viene desde España y que en este caso la Ilustración de alguna manera contrapone el pensamiento religioso a la adquisición de la ciencia, el libre pensamiento, el pensar por sí mismo. Entonces, estas son las características del siglo XVIII y principalmente lo que se debe entender es que el siglo XVII y el siglo XVIII son dos siglos que tienen una gran contraposición a la visión. Mientras que el siglo XVII está basado en la fe, el siglo XVIII llegará con la Ilustración basado en la razón. Bueno, en tercer lugar tenemos entonces la aparición o la relación que tiene este campo educativo con el proceso histórico del siglo XIX y el siglo XX. Ya habíamos denominado anteriormente que el siglo XVII estaba enmarcado en la evangelización de un conocimiento cristiano católico o teocéntrico bajo nuestro territorio americano después de la conquista, el siglo y la fundación de los primeros establecimientos o monasterios o colegios educativos. En el siglo XVIII también se ve enmarcado el concepto de la Ilustración y el acontecimiento de la Revolución Francesa, donde cambia el pensamiento de religioso a fundar directamente un pensamiento nuevo basado en la razón. ¿Sí? Entonces vendrá el siglo XIX apoyando el anterior siglo, modelo de la Ilustración, y se dará también el desarrollo de algunas doctrinas o de algunas ciencias desarrolladas de la razón. Se apoyará entonces el sistema educativo en el conocimiento de algunas ciencias
específicas como las ciencias positivas, entre ellas, o ciencias naturales también se podría decir así, entre ellos está la biología, la química y la medicina, la psicología también, como uno de los pilares fundamentales para explorar en este proceso educativo bajo este siglo. También dentro de este siglo se dan algunas características donde el 8 de noviembre de 1825, bajo un decreto, se aprueba poder brindar el conocimiento de filósofos nuevos. En este caso hay un filósofo particular llamado Jeremy Bentham, el cual formula un nuevo pensamiento social y político en donde la religión dejará cabida a unas nuevas visiones ya no ligadas al campo de la fe, sino que ya la razón propugnará mucho más al campo educativo. En este siglo también se desarrolla el tan conocido encuentro o rivalidad entre dos movimientos políticos, o donde la educación está ligada a lo político, bajo dos ideologías políticas como fueron los liberales y los conservadores. ¿Sí? Los conservadores, los cuales apoyaban una educación tradicional basada en pensamientos católico-cristianos y teocéntricos, y los liberales, que más aún vendrán a apoyar todo lo contrario, que será la libertad y la igualdad bajo un conocimiento guiado en la razón. Entonces, la política y la educación en este siglo comienzan a formar parte la una de la otra, y será entonces la política la que determine el desarrollo educativo. Sabemos entonces que en este periodo gobernaron un periodo los conservadores y otros los liberales, en donde cada uno de ellos apoyaba su postura religiosa. Entonces, también hay algo muy característico en este siglo mencionado, que en 1947 aparece José Joaquín Salcedo, un sacerdote que hizo un acto que dio nuevas ideas a la educación, renovó la educación, ya que él, por medio de un proceso radial o una emisora, promulgó la educación. Entonces, por primera vez se comienza a pensar en una educación que no necesariamente tenía que ver con un campo presencial, sino que también podíamos educar a las personas por medio de en este caso de la radio, donde la adquisición de conocimiento podría darse de una manera mucho más grande. ¿Sí? Entonces la radio se fundará como una herramienta en la época para también ayudar al desarrollo de la educación, donde digamos, establecimientos educativos no alcanzaban a llegar. En este siglo XIX y XX también se enmarca la aparición de pensadores que cambiarán este pensamiento que venía desde una tradición religiosa, y que bajo un proceso histórico como en el siglo XVIII y el siglo XIX volverán a fundar un nuevo pensamiento. Entonces se dará la aparición de Paulo Freire desde la educación y la pedagogía, bajo su pensamiento de la pedagogía crítica. Aparecerá el pensamiento crítico ya como una corriente intelectual, y también aparecerá la teología de la liberación por parte del peruano Gustavo Gustínez. ¿Sí? Son dos pensadores fundamentales que caracterizarán el nuevo pensamiento, ya no ligado a una tradición religiosa, sino a una nueva postura de nuevos movimientos o nuevas posturas educativas. ¿Sí? Bajo la parte del gobierno también tenemos algunos acontecimientos importantes, como es en el año 1882, bajo el mandato de José María Campo, la aparición de un ministerio, el Ministerio de Introducción Pública, que mucho después, en el año 1927, en el gobierno de Miguel Abadía, se dará o cambiará de nombre al Ministerio de Educación, ya un ministerio específicamente entendiéndose como un campo fundamental para la construcción de sociedad. Entonces es de gran importancia. En la Constitución de 1991 se da también la educación como un bien público, ¿sí? En el cual será el gobierno el que garantizará a toda la comunidad este bien. También algo fundamental en este siglo
se da en el año 1991, donde se legisla bajo la Ley 115, digamos la Ley General de Educación, que se establecerá hasta nuestros días como la base fundamental para el desarrollo de la educación en establecimientos educativos dentro de nuestro país. Entonces el siglo XIX y XX se marcan como un siglo de grandes acontecimientos, de la aparición del pensamiento crítico, de la fundación o del pensamiento educativo ya establecido desde el campo constitucional y que formará parte fundamental dentro del desarrollo de la sociedad. Bueno, y como último siglo tenemos el desarrollo de la educación dentro del siglo XX. El siglo XX está enmarcado bajo características primordiales relacionadas con la tecnología, nuevos modelos de comunicación o medios de comunicación, donde la educación ya se plantea no solo como un territorio, sino de manera global, y será la globalización la que integre los pueblos bajo modelos nuevos de educación. ¿Sí? Educaciones a distancia, educaciones con nuevas características, educaciones que se relacionen con los territorios, pero que no se olviden del otro. ¿Sí? Entonces, en este siglo se instaurará ya la relación de los pueblos en el campo educativo, donde toda la educación, digamos, de las distintas sociedades del planeta estén enmarcadas en la igualdad, en la hermandad, en la desigualdad, en acabar con la desigualdad y finalmente, este siglo también dará el auge a nuevos modelos educativos, como modelos virtuales, modelos a distancia y la tecnificación de la educación llevada a un campo empresarial. ¿Sí? La producción del capitalismo, la producción de materias primas, entonces donde la educación tendrá que ver mucho con la transformación del mundo y atravesada bajo modelos de comunicación importantes como el internet, la radio y diferentes plataformas, donde ya la educación no se queda en el campo presencial, sino que está en todos los campos. Entonces, en este siglo se desarrolla primordialmente la educación bajo un modelo de transformación mundial. ¿Sí? También la aparición de lenguajes internacionales como el inglés serán fundamentales para la adquisición de conocimientos, donde esta lengua es una de las lenguas más habladas en el mundo y que deberá ser representada por varios pueblos. ¿Sí? Entonces hay características fundamentales de este siglo, la transformación social es fundamental y llevará a nuevos modelos educativos y tecnológicos. Bueno, para finalizar todo esto que hemos hablado en este video y el transcurso histórico o el hilo conductor que lleva desde el siglo XVI hasta el siglo XXI en medio de la relación del concepto de educación, podemos dar algunas conclusiones desarrolladas bajo cada uno de los siglos. En primer lugar, entonces, el movimiento religioso evangelizador después de la conquista y que de gran valor es la fundación de los primeros establecimientos educativos por parte de religiosos, que mucho después tendrá ya una cabida diferente, porque se pensará ya la educación no simplemente desde lo religioso, sino también desde las múltiples áreas del conocimiento y desde la razón como concepto entendido como el pensar por sí mismo. ¿Sí? Dentro del siglo XVIII también aparece el movimiento de la Ilustración. Siglo XIX podemos concluir algo muy importante, que fue la educación relacionada al campo político, y finalmente pues vemos que la educación también está atravesada ya no de una manera regional o particular dentro de un territorio, sino la educación de una manera globalizante. ¿Sí? Será entonces la educación uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de las sociedades, en donde la tecnificación, la invención y la creatividad tendrán un gran papel para el desarrollo de las nuevas potencias mundiales. ¿Sí? Es decir, que la educación se representará en el desarrollo colectivo de una sociedad.